A desarrollar este ejercicio de Markov. Ustedes pueden poner pausa y leerlo para que puedan entenderlo. Es un ejercicio relativamente fácil, pero hay que trabajarlo en cierta parte porque hay que hacer unos pequeños cambios. Entonces, es un problema en el cual una compañía de seguro va a clasificar a sus clientes. Los clasifica de acuerdo a nivel de riesgo, diciendo que son o bajo, o moderado, o alto, dependiendo de la cantidad de accidentes que hayan tenido en los últimos 2 años. Y además de eso nos van a ir dando las distintas probabilidades de que se dé en el año siguiente un choque o que no choque. Entonces, para eso ahora vamos a modelarlo, entonces como dice, con un proceso markoviano. En este caso el x sub t sería el que tenga el estado en el que está, pues en este caso puede ser bajo, moderado o alto el cliente en el periodo t, o en este caso en el periodo n, de acuerdo a lo que nos dice el problema. Vamos a empezar a resolver. Para esto necesitamos la tabla de, en este caso, muchos más estados. Ahora, voy a explicar por qué en este caso aparecieron otros dos estados. Los clientes pueden ser de riesgo bajo, de riesgo alto o de riesgo moderado. Sin embargo, en este caso lo que tenemos son 2 años en los cuales pueden haber pasado accidentes. Un cliente de riesgo moderado puede haber tenido el accidente en el año 1 o puede haber tenido el accidente en el año 2. Entonces vamos a tener distintas diferencias. Entonces por eso voy a ingresar en este caso dos clientes con riesgo moderado. Entonces hay que hacer una diferencia que puede ser moderado, pero puede que haya sido el caso que haya tenido el accidente primero o haya tenido el accidente después. Como estos son los estados, no hacemos toda la matriz para poder calcular las distintas probabilidades, y para esto nos vamos ayudando porque son cada 2 periodos. Entonces aquí vamos a calcular para el t y para el t más 1, y de acuerdo a eso vamos a sacar las probabilidades. Al comienzo puede verse un poquito engorroso esto, pero cuando vean poco a poco cómo se resuelve, van a ir viendo que es relativamente fácil. Primero vamos a hacer este de ahí. El de ahí nos dice que en el periodo t nosotros tenemos un cliente de riesgo bajo. De riesgo bajo significa que en el año 1 no chocó, ni en el año 2 no chocó. Vamos a utilizar la nomenclatura como 0, el que no había chocado, y como 1, el que chocó. Luego me dice que pasó al siguiente periodo, o al t más 1, siendo un cliente de nuevo de bajo riesgo, o sea, esa probabilidad que queremos calcular. Entonces tenemos estos dos y ahora vamos a trabajar acá, porque pasamos al siguiente periodo. Entonces en el siguiente periodo ya no partimos en el año 1, partimos en el año 2. Nos dice que el cliente sigue siendo de bajo riesgo, o sea, en el año 2 no chocó y en el 3 no chocó. De esta manera se trabaja este pequeño cuadro acá. Nunca vamos a llenar este y nunca vamos a llenar este porque vamos trabajando de 2 en 2. Ahora, la suma nos da hacia abajo, lo que busco es que haya algo ilógico, además de ir sumando si es que son iguales. Entonces la suma me da 0, 0 y 0. O sea, no es la suma propiamente tal, sino que es simplemente la comparación. Si tenemos algo que no fuese igual, significa que estamos en algo ilógico y la probabilidad de algo ilógico es 0. Entonces nos dice que tenemos solamente 0. Significa que tenemos un cliente que no chocó en el año 1, no chocó en el año 2 y no chocó en el año 3. Eso tenemos que buscarle su probabilidad. Ahora, en este caso, de acuerdo a las probabilidades que teníamos en el Word, nos dice que algo va a pasar si es que pasó algo en el año anterior. Entonces solamente nos fijamos en este, en el año 2. Entonces busquemos. Nos vamos ahora al Word y nos dice: una persona que no choca en un año, choca al año siguiente con probabilidad de 0.05. Entonces, una persona que no choca, la probabilidad de que choque es de 0.05. Por ende, la probabilidad de que no choque es lo contrario, 0.95. 0,95. Y ahí estamos con eso listo. Y ahí tenemos esa probabilidad. Ahora vamos a seguir con todas las demás. Por lo general esta parte al comienzo es un tanto más difícil de comprender, pero a medida que van pasando las iteraciones se vuelve más fácil. Si vamos a hacer toda esta fila, significa que en el periodo t vamos a tener un cliente bajo, por ende vamos a tener un cliente que no chocó ni en el año 1 ni en el año 2. Y algo le pasó en el año 2 y en el año 3. Vamos a ver el siguiente. Me tocó un cliente ahora moderado que chocó en el año 2 y no chocó en el año 1. Vemos que no resulta. 0, aquí 0,
Pero aquí tengo en el año 2 un 0 y un 1. No se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, entonces estamos en algo ilógico. Vayamos a la realidad. Estamos diciendo que el cliente chocó y no chocó. No se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo porque son excluyentes. Entonces en este caso, como solamente se puede dar uno, significa que la probabilidad de que se dé todo esto es 0. Entonces aquí rellenamos con 0. No nos hacemos problema. Vamos al siguiente. Saquemos esto. El siguiente nos dice un cliente que no chocó porque es M01 y recordemos que partimos en el 2 y luego chocó. El resultado nos da un 0, un 0 y un 1. De nuevo solamente miramos el año anterior de acuerdo a lo que nos dice el problema y tenemos un cliente que no choca y que luego choca. Vamos al Word a buscar eso. Un cliente que no choca y luego choca al año siguiente, probabilidad 0.05. Tal cual lo dice aquí el Word en la segunda línea o en la penúltima línea del problema. Entonces vamos acá, 0.05. Vamos al siguiente. Tenemos un cliente de riesgo alto, eso significa que chocó y chocó. Veamos qué es lo que nos da. Un 0, un 1 y aquí de nuevo tenemos algo ilógico. No se pueden dar esas dos cosas, así que sabemos que es 0. Otra forma de comprobar, si se dan cuenta en esa parte, la sumatoria da 1. Porque la sumatoria de todos los posibles escenarios tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos lista esa pequeña parte. Ahora podemos ir iterando con todas las demás. Si se dan cuenta, ahora es relativamente fácil. Entonces, si bien el ejercicio ya es fácil de resolver, vamos a completarlo completamente para que ustedes lo tengan también. Un buen ejercicio sería ahora que le pusieran pausa al video y ustedes trataran de hacer las otras siguientes. Entonces, espero que pongan pausa también. La idea es que ustedes lo traten de hacer, pero vamos a seguir. Tenemos un cliente ahora con 1 y 0. Voy a seguir con esta de acá. Voy coloreando para que vayamos viendo cuál estamos haciendo. Y luego de eso vamos a tener un cliente de bajo riesgo, 0, 0. Tenemos un cliente que chocó, luego no chocó y luego no chocó. Aquí tenemos que recalcar algo. Aunque haya chocado aquí, el problema lo único que nos dice es que algo va a pasar, o se sabe la probabilidad de que algo pase si es que pasó otra cosa en el año anterior. Entonces lo único que tenemos que tener es esto en cuenta. Ese no lo vamos a tener en consideración. Lo estoy haciendo así más que nada para que puedan ver cómo se hace estructuralmente, pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces para este caso no tenemos nada ilógico y aquí tenemos que en el año 2 no chocó y en el año 3 no chocó. Entonces vamos a buscar la probabilidad de que si en el año anterior no chocó, cuál es la probabilidad de que no choque. Vamos a buscar. Entonces, una persona que no choca un año choca al año siguiente con probabilidad 0.05. O sea, la probabilidad de no chocar es 0.95. Entonces de nuevo aquí es 0,95. Se van a aparecer algunas de estas filas. ¿Por qué se van a aparecer? Porque lo único que estoy haciendo es comparando los dos anteriores para 4 distintos estados. Entonces lógicamente debería pasar eso. Así que va a estar correcto. Sigamos. El siguiente tenemos de nuevo un 1, 0. Y ahora queremos que sea de nuevo un 1, 0. Y aquí ya ni siquiera voy a hacer la suma porque es más rápido. Tenemos algo ilógico. 0. Si acaso yo ya sé que esto me va a dar igual, ya es la lógica viendo una matriz tan pequeña, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. De nuevo, no está incorrecto que dé malo, porque tenemos solamente dos posibilidades para 4 distintos estados, porque solamente estamos viendo los dos últimos, entonces es completamente lógico. El siguiente es un 1, 0 y luego un 0, 1. Y lo único que nos interesa es este 0, 1. Entonces aquí estoy calculando la probabilidad de que no haya chocado y que después de eso choque. Si voy al Word, de que no choque y luego choca, 0.05. 0,05. Aquí van las típicas pillerías de la cadena Markov. Ni siquiera tengo que ver esto para saber cuánto es. Ni aunque no tuviera esto yo ya sé cuánto es. ¿Por qué? Porque estos son todos los estados posibles que van a estar. La sumatoria de las probabilidades de todos los estados tiene que dar 1 y ya da 1. Entonces ya lo puedo completar como 0. Entonces también tenemos que ir repasando esa parte dentro de la cadena Markov. Entonces, ¿por qué da 0? Porque simplemente la suma de esto ya da 1.
No puedo tener una suma más grande que 1. De esa manera pueden comprobando si su cadena de Markov está correcta, porque no debería dar más 1 ya que son todos los escenarios posibles. Vamos al siguiente, pasamos al de acá abajo. Ahora vamos a cambiar el estado inicial. El estado inicial ahora es que no chocó y luego chocó. Y luego me dice que pasa a un bajo nivel, que es no choca y no choca. Tenemos algo ilógico. Y algo ilógico, probabilidad 0. Ahí nos va a dar algo distinto. Pasemos al siguiente. El siguiente es un M10. Aquí tenemos algo que puede ser. Entonces lo que nos da es algo que como resultado final es algo que choca y luego no choca. Busquemos. La probabilidad de que choque un año vuelva a chocar es de 0.12. Por ende, de que choque y no choque después, tiene que ser el complemento. Y en este caso sería 0.88. Eso vemos al Excel, 0.88. Vamos al siguiente. El siguiente es un 0.1. 0.1. Es ilógico. No puedo tener esas dos cosas al mismo tiempo. 0. Y el siguiente, de nuevo, no tengo que calcularlo. Ya sé que tiene que ser 0.12 porque la suma tiene que ser igual a 1. Pero como no hemos visto esa parte, en el otro ya lo habíamos repetido, vamos a calcularlo por si acaso. Es un cliente riesgoso. Cliente riesgoso choca y choca. La suma de todo esto, no la suma propiamente tal, sino que de acuerdo al análisis me da un 1 y un 1. Significa que choca y choca. Vamos a ver. Y el Word dice, una persona que choca un año vuelve a chocar al año siguiente con probabilidad de 0.2. Entonces volvemos y sabemos que es 0.2. Y ahí tenemos eso listo. Vamos por la última. Tenemos un cliente riesgoso. Chocó el año 1 y chocó el año 2. Y queremos pasar a un cliente de bajo riesgo. 0 y 0. Aquí tenemos algo ilógico, ya sabemos que es 0. Si se dieron cuenta, el anterior terminaba con un 1 y aquí también termina con 1. Entonces lógicamente lo que vamos a tener aquí va a ser igual a lo que tenemos acá. Pero vamos a continuar así para poder completar toda la matriz. El siguiente me dice que es un 1, 0. 1, 0. Eso sí es algo lógico. Y me resulta que choca y luego no choca. El que choque y vuelva a chocar 0.12, por tanto el resultado es el complemento. 0.88. Siguiente. De un 1,1 pasa a un 0,1. Tenemos algo ilógico. Si es ilógico es 0. Y finalmente tenemos un 1,1, que es este de acá. Choca y luego choca. De acuerdo a lo que vimos en el Excel es 0.12. Y ahí tenemos la matriz. Entonces, teniendo en cuenta lo que sucede en el año T, de acuerdo al problema en el año N, sabemos que es lo que va a pasar en el N más 1. De esta manera. Ahora, de nuevo, ¿por qué son iguales esta y por qué son iguales esta? Porque algunas veces pueden decir, tal vez fue incorrecto, o es muy poco probable que se dé. Porque no me está importando mucho lo que pasó en el año 1, porque lo único que estoy tomando en cuenta es que es lo que pasó en el año 2. Entonces, en el fondo estoy haciendo una cadena de Markov que se podría modelar de cierta manera como un cliente de bajo o de alto riesgo únicamente, y ver qué es lo que pasó en el año anterior, o choca o no choca. Pero la empresa lamentablemente nos dice que tenemos que modelarlo de acuerdo a 3 tipos de clientes. Entonces por eso se da en este caso esa excepción, que además pasamos a 4 por la parte de moderado. Pero es completamente correcto el ejercicio. Entonces traten de hacerlo solos la parte que yo les dije, y gracias por ver el video.